¿Cómo amanecieron? ¿Mucho frío? Creo que por allá no está haciendo frío. Más o menos, profe. Calor, profe. Por allá hace calor, por aquí sí está haciendo un frío. Muchachos, lo primero que les quiero preguntar es, ¿ustedes el martes vinieron a la clase del profesor Carlos Andrés? Sí, profe. Listo. Entonces, empecemos como haciendo un repasito de lo que vieron la clase pasada con el profesor. La clase pasada lo que hicieron fue, recuerden que conmigo la semana pasada habíamos definido lo que era función, ¿cierto? Definimos qué era una función, miramos qué era el rango y el dominio de una función y empezamos con funciones lineales, ¿cierto? Las funciones lineales no eran más que las líneas rectas, ¿cierto? Profe. Sí. Aprovechando, vamos a hacer el ejemplo del ejercicio 7. Ejercicio 7. La página 114 del libro. 114. El ejercicio 7 de la 114. 7A, B, C, J. el J. Me pones. ¿Se ve bien ahí? Sí, señora. Entonces recuerden que como tenemos una desigualdad, yo no puedo pasar a dividir esta expresión, porque es que yo no la puedo pasar a dividir. ¿Por qué desigualdad o qué? Porque no conozco el signo de esta expresión. Recuerden que cuando yo cambio el valor de x, por ejemplo, si yo pongo x igual a menos 4, no, esta expresión me va a dar positiva. Bueno, en algunos casos, para algunos valores de x, esta expresión me va a dar negativa. Por ejemplo, para x igual a 1. En x igual a 1, esto me vale 4 y esto me vale menos 1. Entonces toda la expresión quedaría negativa. Entonces cuando yo lo paso a dividir, se me cambiaría la desigualdad. Entonces yo no puedo pasar a dividir esa expresión porque para algunos valores esto va a ser positivo y para otros va a ser negativo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ahí lo que tengo que hacer es desbaratar los paréntesis, pasar a restar y después agrupar nuevamente. ¿Cuánto da esos de esto realizando las operaciones? Aquí me queda 2x al cuadrado más 4x menos x menos 2 mayor que x al cuadrado menos 2x más 3x menos 6. Y paso todo para un solo lado de la expresión. Me queda 2x al cuadrado más 4x menos x menos 2 menos x a la 2 más 2x menos 3x más 6 mayor que 0. Y agrupo. ¿Cuánto me da esto? Esto me da, con este da x a la 2. Aquí me queda 3x 12x. Aquí me queda 4x y con este se me va. Me queda 2x. Queda x. Mire, este es negativo, con este me da 4x y con este menos 4x y con este se va. Me queda solamente este. Miren que aquí tengo menos x, menos 3x, menos 4x, más 4x, 0. Me queda solamente este. Entonces este se va con este y me queda 2x.
Y me queda menos 2 más 6, que es 4. Y ya factoricen eso. ¿Cuál es la factorización de eso? ¿Cuál es la factorización de este polinomio? La fórmula general. Fórmula general. Sí es necesario utilizar la fórmula general ahí. Este no es un trinomio cuadrado perfecto, no. Ah, no. Sí, hay que utilizar la fórmula general. ¿Cuáles son las raíces para esta ecuación, para este polinomio? ¿Qué le pasaría? X a la 2 más 3x menos 2x. ¿Cuáles serían las raíces? ¿Cuál sería la factorización de eso? No factoriza. ¿Qué pasa con ese polinomio, muchachos? Ese polinomio lo puedo factorizar en los reales. Sí, eso no me da, profe, que me da un negativo. Si eso es un trinomio cuadrado perfecto, profe, se factorizan los reales. No, eso no es un trinomio cuadrado perfecto. Este término de la mitad no es 2 veces la raíz de este por la raíz de este. Aquí tendría que haber un 4x para que fuera un trinomio cuadrado perfecto. Sí, tiene razón, pero se puede hacer por adición y sustracción. ¿Cómo hago para saber si el polinomio lo puedo o no lo puedo factorizar en los reales? De una forma rápida. Me da una raíz de un número negativo, profe. Miro el discriminante de la ecuación cuadrática, ¿cierto? ¿Cuál es el discriminante? Recuerden que A, siempre yo voy a tomar un polinomio de la forma ax a la 2 más bx más c igual a 0. Entonces aquí A es el coeficiente de x a la 2, que en este caso sería 1, ¿cierto? B sería ¿quién? B sería 2 y C sería 4. ¿Quién es el discriminante? El discriminante es B a la 2 menos 4A por C, que en este caso sería 4 menos 16. Esto es menor que 0. Cuando esto es menor que 0, yo sé que el polinomio no tiene raíces reales. Las dos raíces que tiene son raíces complejas. ¿Qué significa eso? Que el polinomio no es factorizable en los reales. Y entonces, ¿quién me dice qué significa eso? Profe, ¿por qué menor que 0? Si ahí está mayor que 0. 4 menos 16. 4 menos 16 da menos 12, que es menor que 0. Miren, 4 menos 16. Listo, entonces, ¿qué pasa con ese polinomio? Esto puede tomar valores negativos. ¿Puede o no puede tomar valores negativos? Esto es una parábola que se abre ¿hacia dónde? ¿Sí se acuerdan? Entonces, como nosotros ya vimos funciones, vamos a tomar la función que me determina este polinomio. Vamos a tomar f de x igual a x a la 2
más 2x más 4. Y vamos a tratar de graficar esa función. ¿Qué era lo que hacíamos para graficar una función? ¿Qué era lo que hacíamos? Darle valores a X. Darle valores a X. Para poderle dar valores a X, primero tengo que saber cuál es el dominio de la función. ¿Cuál es el dominio de esta función? Todos los reales. Todo lo real. Listo, entonces empecemos a dar valores. Para X igual a 0, ¿cuánto vale f de X? 4. ¿Vale? 4. Para X igual a menos 1, ¿cuánto vale la función? Entonces es menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1 más 4. ¿Cuánto da eso? Da 3. Da 3 positivo. Para X igual a 1/2. ¿Cuánto da eso? Para X igual a 1/2. Entonces sería 1/2 a la 2 más 2 por 1/2 más 4. ¿Cuánto da eso? Y un cuarto. Esto da 21 cuartos. y para X igual a menos 1/2. ¿Cuánto vale la función? Entonces aquí queda menos 1/2, también elevado al cuadrado, más 2 por menos 1/2 más 4. Esto me queda un cuarto positivo menos 1 que esto da 13 cuartos. Para X igual a 2, ¿cuánto vale la función? Doce. Y para X igual a menos 2. Me queda menos 2 al cuadrado más 2 por menos 2 más 4. Esto da 4. ¿O no? Sí, profe, sí. Da 4, listo. Entonces vamos a hacer la grafiquita. Entonces vamos a empezar a tomar todos esos puntos. Listo. Cuando X vale 0, la función vale. Entonces, para X igual a 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, este sería mi primer punto. Este es el punto 0,4. Cuando X vale menos 1, Y vale 3. Entonces me queda por acá. Cuando X vale 1, ¿cuánto vale la función? Cuando vale 1, ¿cuánto vale? Menos 1. Cuando vale 1, hagámoslo por acá. Cuando X vale 1, f de 1 sería 1 más 2 más 4. Esto da 7.
7. 7. Entonces cuando x vale 1, y vale 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por aquí tengo el 7. Listo. Cuando x vale 2, ¿cuánto vale la función? 12. Entonces eso me queda por acá arribísima. Cuando x vale menos un medio, dijimos que la función valía 13 cuartos. ¿Que eso da cuánto? ¿Cuánto es 13 cuartos? Sería 3.25. Entonces tengo 1, 2, 3.25, me quedaría por acá más arribita. Ya por acá. Cuando esta función vale 0, ¿para qué valores de x esto se hace 0? o sea que ninguno. O sea, no me toca al eje X en ningún punto, ¿cierto? Al eje Y sí lo toca. Miren que dijimos que en X igual a menos, en X igual a ¿cuánto nos dio por acá? Nos dio 0. En X igual a ¿cuánto? 4. En X igual a 0 nos dio Y igual a 4. Y en ningún punto me toca el eje X. O sea, la función no pasa por acá. Listo. Entonces, para X igual a menos 2, ¿cuánto vale la función? 4. ¿Vale? 4. 4. Entonces, por aquí me queda 1, 2, 3, 4. Y miren que si yo sigo haciendo los punticos, obviamente aquí esto me quedó muy charro, pero cuando yo los junto, lo que obtengo es una grafiquita de esta forma. Ustedes imagino que la están haciendo bien en el cuaderno. Miren que lo que estoy obteniendo es una parábola que no está centrada en el origen. La gráfica que estoy obteniendo es también una parábola. Y esta parábola no me está tocando ¿a quién? Al eje X. O sea que esta función no toma el valor de 0 en ninguna parte, ¿cierto? ¿Cómo son los valores de Y? Dígame. Ahora una pregunta, entonces, cuando el polinomio es factorizable, reales, ¿qué se quiere tocar en él? Cuando el polinomio es cuadrático y ese polinomio no es factorizable en los reales, significa, bueno, eso depende del signo de quién, eso depende del signo que esté acompañando a x al cuadrado. Cuando el coeficiente de x al cuadrado es positivo, yo sé que la parábola es una parábola que va hacia arriba, ¿cierto? ¿Y está dónde? Está por encima del eje x. ¿Qué me está diciendo eso? Que todos los valores que está tomando la parábola son valores positivos. ¿Por qué? Porque están encima del eje x. Pero si esto fuera un número negativo, yo sé que la parábola está mirando ¿hacia dónde? Está mirando hacia abajo, ¿cierto? Entonces yo ya tengo que mirar, si el polinomio no fuera factorizable, entonces esa parábola estaría por aquí por debajo, ¿cierto? Por debajo del eje X. Y ahí todos los valores serían negativos, ¿cierto? Entonces aquí la cuestión es que como el polinomio no es factorizable en los reales, este polinomio siempre es positivo para cualquier valor que se le dé a X. ¿Qué significa esto? Que esta desigualdad es cierta para todos los reales. Entonces, ¿cuál es la solución de esto? Todos los reales. ¿Listo? ¿Se entiende eso? Listo. Entonces, ya que empezamos con funciones, ¿qué fue lo que vieron la clase pasada con el profesor Carlos Andrés?
Y la hallar ecuaciones. De la recta. Fórmula de distancia. La recta cuadrada. Distancia entre dos puntos, ¿cierto? Vamos a hacer entonces un ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio 15 de la página 106. Como para que repasemos, dejemos ya lo de la recta y pasemos y nos concentremos directamente en funciones. ¿Todos tienen el libro o no? Profe, no, solamente Listo. hay dos. Entonces, voy a dictar el ejercicio. Dada la recta L, Decir en qué página está. está en la página 106. Listo, entonces tenemos una ecuación de una recta. Esta es la ecuación general de la recta. Entonces me dicen que determine la ecuación de una recta que pase por el punto 1, 2 y que sea perpendicular a esta. ¿Cómo hago ese ejercicio? ¿Cuándo dos rectas son perpendiculares? ¿Cuándo? Cuando el producto de Las pendientes. Es igual a menos 1. Dada esta ecuación general de esta recta, yo puedo conocer la pendiente de esa recta. ¿Cómo hago para conocer la pendiente de esa recta? Con esa ecuación general. Despejo allí, profe, y la vuelvo de la forma de MX más B. Exacto, y igual a mx más b. Entonces despejemos de esta ecuación la pendiente. Entonces, por acá tenemos, voy a hacer por acá. Se obtiene que y es igual a ¿quién? 5 menos 3x sobre 4. 5 menos 3x y esto sobre 4, ¿cierto? Esto es igual a menos 3 cuartos de x más 5 cuartos. ¿Cuál es la pendiente entonces de la recta? 3 cuartos. Menos 3 cuartos. ¿Cierto? Menos 3 cuartos. Y llamemos m
la pendiente de la otra recta, ¿cierto? Como las rectas tienen que ser perpendiculares, entonces ¿qué tiene que pasar? Entonces, como las rectas son perpendiculares, entonces la pendiente de la recta L1, que es menos 3/4, multiplicado por la otra pendiente, me tiene que dar menos 1, ¿cierto? ¿Y ahora qué hago? Despejo a M. ¿Cuánto da M de ahí? 4 tercios. Me da 4 tercios. Esta es la pendiente de la recta que quiero hallar. Listo. Ahora, ¿cómo hago para hallar la ecuación de esa recta teniendo la pendiente y teniendo un punto? ¿Cómo hago? ¿Utilizo quién? La ecuación punto pendiente. ¿Con qué punto? Con el 1, que ese sería X. Con el punto 1, 2. ¿Cierto? Este es X y este es Y. Entonces, ¿cómo es la ecuación punto pendiente? Entonces me queda Y menos Y1, que Y1 en este caso es ¿quién? 2. 2. Entonces me queda Y menos 2 es igual a ¿quién? La pendiente, que es M, o sea, 4 tercios, por X menos X1, que es 1. Me queda Y menos 2 es igual a 4 tercios de X menos 4 tercios. Y despejamos a ¿quién? A Y. Y me queda 4 tercios de X menos 4 tercios más 2, que eso da, ¿cuánto da? ¿Cuánto da menos 4 tercios más 2? 6 sobre 3. Profe, o sea que se utiliza ese 4 tercios porque esa es la que queremos hallar, la pendiente deseada. Exacto, porque es que es la pendiente, esta es la pendiente de la recta que quiero hallar. Esta es la otra pendiente. Miren que da, a mí ¿quién me dan? Me dan esta pendiente que es la recta L1, ¿cierto? Y con esta pendiente utilizo la propiedad de las rectas perpendiculares, que me dicen, si esas rectas son perpendiculares, entonces la multiplicación de sus pendientes me tiene que dar menos 1. De ahí despejo a ¿quién? Esa pendiente que no conozco y después utilizo la ecuación punto pendiente. ¿Cuánto da menos 4 tercios más 2? Dos tercios. Listo, y esa es la ecuación. Esa es la ecuación punto e intercepto pendiente, ¿cierto? La ecuación general, ¿cuál sería? ¿Cuál es la ecuación general? Y menos 4 tercios de X menos 2 tercios
igual a 0. Listo. Porque si puede volver un momentico a la otra hoja. Profe, la raíz de esa ¿Cómo? No te escucho, me hablas más durito, por favor. las raíces de esa función, ¿cuáles son? Las raíces de esta función, Sí. despejas a x y ya. O sea, la raíz en x de esta función, despejas a x igualas a 0. Para hallar los interceptos con el eje x y el eje y. O sea, con esta es una lineal y es muy sencillo. Intercepto con el eje x, hago y igual a 0, ¿cierto? Entonces me da ¿qué punto? Intercepto con el eje y. Hago ¿quién 0? X. X igual a 0. Entonces hago x igual a 0 acá y me da y igual a 2/3. Que es lo que ya sabemos, ¿cierto? Y el intercepto con el eje x. Y es 0. Entonces hago y igual 0. Hago y igual 0 acá y me queda menos 4/3 de x menos 2/3 igual a 0. Y despejo x. Me queda x igual a ¿cuánto? Paso a sumar, me da 2/3 y lo divido por menos 4/3. ¿Cuánto da eso? Eso da menos 1/2. ¿O no? Hago la ley de la orejita primero. Me queda 2 por 3 sobre 3 por menos 4. Cancelo, cancelo y me da menos 1/2. Entonces, el intercepto con el eje y es 2/3 y el intercepto con el eje x es menos 1/2. Si yo lo estoy mirando como una función en x o un polinomio en x, la raíz de ese polinomio es menos 1/2, ¿cierto? O sea, donde el polinomio se me hace 0 sería en menos 1/2. Listo, entonces la ecuación de la recta, yo creo que ya todo quedó claro. Entonces vamos a seguir con el concepto de función, que vamos a ver otras funciones un poquito más elaboradas. ¿Ya puedo quitar acá? Sí. Listo. ¿Todos se acuerdan del concepto de función? ¿Qué es lo que es una función? ¿Recuerdan cuáles eran las condiciones que tenía que tener una función? Pero una relación de correspondencia entre los conjuntos. Pero una de las requisitos donde cada preimagen del conjunto de un conjunto le pertenece una sola imagen del conjunto de otro conjunto. Una sola imagen de un solo conjunto.
Entonces, por ejemplo, si yo les digo que voy a tomar esta ecuación, digamos que tengo la ecuación x2 más y2 igual a 1. ¿Será que esto me está representando una función? ¿Quién me dice qué es esto? ¿Eso qué representa? ¿Eso es la ecuación de qué? Ay, no, porque tenemos dos variables. Acá también tenemos dos variables. Por ejemplo, cuando tengo esta función. Profe, Profe, es una circunferencia. Es una circunferencia. Miren que cuando yo miro esta ecuación, que es la ecuación de una recta, la ecuación general de una recta, ¿cuántas variables tengo acá? 2. Tengo 2. Miren, para cada valor de x encuentro el respectivo valor de y, ¿cierto? Lo mismo pasa acá. Si yo le doy un valor a x, puedo hallar el valor respectivo de y. ¿Qué va a pasar ahí? Ahí va a pasar algo. Entonces ustedes ya saben que esta es la ecuación de una circunferencia. ¿Eso cómo me va a quedar? Ahí, derechita. Entonces ustedes saben que esto me va a quedar algo así, derechito, ¿cierto? Y es una circunferencia de radio 1. Entonces, si yo me paro aquí, en este valor de x, para ese valor de x tengo este valor de y, pero también tengo este otro valor de y. Miren que para un mismo valor en x estoy teniendo ¿cuántos valores en y? 2. Exacto, entonces esto es una función, esto me está representando una función. No. Entonces hay un criterio que me dice, ve, si usted tiene una ecuación en dos variables y usted hace la gráfica de esa ecuación en el plano cartesiano, que es a cada punto de x asigna la respectiva parejita en y. Cuando usted hace toda esa gráfica y traza una línea vertical, si esa línea vertical le corta la gráfica en dos puntos, eso no me está representando una función. Ese es el método gráfico de saber si una ecuación me representa o no me representa una función. Entonces, en este caso, eso no me está representando una función. Entonces, en determinado caso, ustedes les dan una gráfica y les dicen, dígame si la gráfica representada es o no una función. ¿Ustedes qué hacen? Simplemente pasan una línea vertical o paralela al eje Y, y si corta la gráfica en dos puntos, eso no me representa una función. Listo. Entonces vamos a repasar un poquito de dominio de una función. Les voy a poner una función acá. Tenemos esa función. ¿Cuál será el dominio de esa función? Todos los reales positivos. Todos los reales positivos. ¿Qué pasa? Mayores que 4, sí. 2 es un número positivo, ¿cierto? Si yo reemplazo a 2 dentro de esa ecuación, voy a obtener la raíz de ¿quién? La raíz de menos 2. Y yo sé que las raíces cuadradas de un número negativo no están definidas en los reales. Recuerden que dijimos que las funciones que estamos definiendo son solo sobre los reales. Entonces, ¿cómo hago para hallar el dominio de una función que tenga raíces cuadradas? Entonces, el dominio de esa función va a ser ¿quién? Todos los x tal que ¿qué? Tal que x menos 4 sea mayor que 0. Eso significa que son todos los x tal que x sea mayor que. Entonces el dominio de esta función es el intervalo ¿quién? ¿Qué intervalo? 4, infinito. ¿Cómo?
¿No se puede qué? Mayor o igual a 0, profe. Sí, mayor o igual. Porque el 0 me lo puede tomar. Entonces lo voy a tomar acá cerrado. Que sería 4, más infinito. Listo. Voy a poner otra para que ustedes lo hagan. Esta función. ¿Cuál será el dominio de esta función? Mayores que 2. Pues mayores que 2. Todos los mayores que 2 lo cumplen, pero también no hay otros valores que lo cumplan. Sí, los negativos también. De menos 2. Y los menores que Sí. menos 2. Mayores que 2 y menores que menos 2. Eso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para estar seguros de eso, entonces yo digo, el dominio de esa función son ¿quién? Todos los valores reales, tal que todo lo que está dentro de la raíz, o sea, x a la 2 menos 4, sea mayor o igual que 0. Y resolvemos esa desigualdad. Entonces tenemos x a la 2 menos 4 mayor o igual que 0. ¿Qué es lo que hago? Factorizo. ¿Cómo factoriza esto? X más 2, X menos 2. X más 2 por x menos 2 mayor o igual que 0. Y ponemos esos valores en la recta numérica. Esto es 0. Por aquí tenemos x más 2. Por acá x menos 2. Por acá x más 2. Por x menos 2. ¿Dónde se hace 0 esto? ¿En dónde? ¿Dónde se? En menos 2. Menos 2. Entonces para esta tenemos el menos 2. ¿Hacia la derecha es positivo o es negativo? X más 2, ¿es positivo a la derecha de menos 2 o negativo? Positivo. Miren que si yo reemplazo, por ejemplo, por x igual a menos 1, menos 1 más 2 me da 1 que es positivo. Entonces es positivo. Y hacia la izquierda, negativo. ¿Dónde se hace 0 x menos 2? ¿En dónde? En 2. ¿Hacia la derecha es positivo o es negativo? Positivo hacia la derecha de 2 y negativo hacia la izquierda de 2. Y luego hacemos la multiplicación de los signos. Menos por menos, más por menos, menos. Y más por más. Entonces, ¿quién me queda? El intervalo menos infinito, coma menos 2, cerrado en menos 2, porque puede ser 0, y unido el intervalo 2, más infinito. Entonces, el dominio de esa función unido 2 más infinito. ¿Listo? ¿Se entiende eso? Listo, entonces vamos a hacer otra función. Fíjense, es tan amable que volver un momentico a la hoja. Listo, vamos a ir mirando la función g de x igual a 2x sobre raíz de x menos 5.
ahorita ya vamos Ya. Listo, vamos a mirar esa función. ¿Cuál es el dominio de esa función? Mayores que 5. Mayores que 5. Entonces, ¿ahí qué condiciones debo tener? Entonces, para el dominio de esta función tengo que tener dos condiciones. Primero, que el denominador tiene que ser mayor que 0. Y segundo, ¿cuál es? Que no se puede hacer 0 el denominador. No puede hacer 0. Entonces, el dominio de la función g es igual a ¿quién? A todos los valores que cumplen ¿qué condición? Igual mayor que 0. X menos 5 mayor estricto que 0. ¿Por qué mayor estricto? Porque en este caso la función no puede tomar el valor de 0 en el denominador. Entonces, eso me da ¿qué intervalo? Infinito abierto. Entonces da el intervalo 5, coma más infinito abierto en 5, porque no puedo tomar el valor de 5. Listo. ¿Puedo quitar ahí? No. Profe, sí. Listo. Vamos a hacer la gráfica de esta función. G de x igual a x más 2. ¿Cómo quedará la gráfica de esa función? Una parábola y hacia arriba y comienza en 2. Comienza en 2. Entonces tenemos una parábola. Tenemos que para x igual a 0, por aquí me da el 2. Para x igual a... ¿cuánto? Para x igual a 1 medio, ¿cuánto da eso? Ya, igual. Tres medios. Es 4, pero cuando Venga, uno. 9 cuartos. 9 cuartos, ¿y 9 cuartos queda más arriba de 2 o más abajo de 2? Más arribita de 2. O sea que me da para 1 medio, ¿cierto? Me queda por acá. La parábola. Este es el punto mínimo de la parábola, ¿o será que hay un punto más bajito de la parábola? ¿Será que la parábola baja más por acá o no? ¿Para dónde, profe? Ese es el punto mínimo de la parábola, o sea, yo la puedo hacer así. Esto dice. Si toma valores negativos, igual van a ser positivos porque empiezan. Entonces, para x igual a menos 1, ¿cuánto vale la parábola? 3. El menos 1 vale 3, y en 1 vuelve y vale 3. Entonces, ay, eso quedó muy raro. Voy a coger otra hojita que eso me quedó muy extraño.
Entonces tenemos para x igual 0, la parábola vale 2. Me queda por acá. Para x igual a 1/2 vale un poquito más de 2. Vamos a ponerlo por acá. Para x igual a menos 1/2 me da exactamente el mismo valor. Para x igual a 1 vale 3. Vamos a poner que es por aquí. Para x igual a menos 1 también. Entonces la parábola me va a quedar... Ay, ustedes la hacen bonita. Ustedes hacen bien los puntos, ahí me quedaron muy chuecos. Listo. Miren algo. Aquí vemos que f de 1 es igual a f de menos 1, ¿cierto? Para dos valores diferentes de x estoy obteniendo un mismo valor arriba en y, ¿cierto? Hay funciones que no tienen esa propiedad, por ejemplo las funciones lineales. ¿Se acuerdan cuando hicimos las gráficas de la recta, de la línea recta? ¿Será que para la línea recta sucede esto? Que para dos valores de x yo tenga el mismo valor en y. No, ¿cierto? Listo, entonces resulta que ese tipo de funciones en las cuales yo solamente tengo un solo valor para cada x diferente se llaman funciones inyectivas. ¿Cómo hago para mirar gráficamente si una función es inyectiva o no? Lo que hago es trazar una línea horizontal, ¿cierto? Y miro si esa línea me corta la gráfica en un solo punto paralela al eje X. Entonces, si esa línea recta me corta la gráfica en dos puntos diferentes, entonces la función no es inyectiva. ¿Quién se fue? Creo que se desconectó, no sé si creo que fue Puerto de Río que se desconectó. Entonces ustedes ya vieron todo lo de la línea recta. Entonces mira que hay una grafiquita en una línea recta. Miren que para cada punto en X obtengo un valor diferente respectivo en Y. Listo. Esa grafiquita C es una línea recta que es perpendicular al eje X o paralela al eje Y. ¿Cuál es la ecuación de esa recta? ¿Cuál sería la...? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cómo? ¿Qué es lo que está diciendo sobre ese inyectiva? Ah, listo. ¿Me cortó? Ya voy a pasar a eso. Listo. Entonces dejemos por aquí. Seguimos pasando. Entonces, listo. En esta gráfica que se ve más fácil. En esa gráfica vemos, siempre que yo tomo un valor de X diferente,
obtengo un valor diferente en y. Entonces, ¿qué dijimos? Cuando yo tengo la gráfica de la función, ¿cómo hago para determinar si esa función es inyectiva o no? ¿Qué significa que no sea inyectiva? Que voy a encontrar por lo menos dos puntos diferentes en x que tienen el mismo valor en y, que era lo que pasaba con las cuadráticas. Entonces, ¿qué hago? Trazo una línea paralela al eje x, ¿cierto? Una línea horizontal, y si esa línea me corta la gráfica de la función en al menos dos puntos, entonces yo ya digo que la función no es inyectiva. Entonces les voy a dar la definición. Por ejemplo, para esta, la función cuadrática, que es una función de la forma ax a la 2 más bx más c. Miren que si yo trazo una línea vertical, siempre me la va a cortar ¿en dónde? Siempre la va a cortar en dos puntos diferentes en y. ¿Listo? Entonces ya habíamos dicho que si el valor de a para la función cuadrática era positivo, entonces la función, la grafiquita de la función era una tacita hacia arriba, y si era negativo era hacia abajo, ¿cierto? Ya hicimos dos ejemplitos de eso. ¿Están copiando eso o no? Yo creo que yo tuve problemas cuando monté los primeros dos archivos y todavía no los he arreglado, apenas lo puedo organizar. Pero esta diapositiva sí se ven, ¿cierto? Esas sí estaban bien o no. En la plataforma. Esas sí se ven. Las que no pude montar bien fue los otros dos archivos. No sé qué pasó porque la plataforma no me lo reconoce. Yo voy a tratar de volver a montarlos y miro si me lo reconoce o no, porque no he sido capaz de volverlos a montar. Profe, Hola. acá a nosotros no nos aparece cálculo en la plataforma. Ay, muchachos, yo no sé qué es lo que está pasando con eso. Lo que pasa es que como ustedes ya aparecen como un grupo nuevo, yo todavía no los tengo a ninguno de ustedes en la plataforma. Ayer estuve mirando, abrí la plataforma y no aparezco con ningún estudiante todavía. Entonces tengo que llamar a Odiarroba y preguntar qué pasó. Yo espero que esta semana ya solucionen eso. Listo. Yo espero que ya... Pero nosotros vamos a seguir con los mismos profesores, ¿cierto? Vamos a seguir con ustedes mismos. En la mañana solamente yo. O sea que si quieren ver al profesor Carlos les toca ir a las 10. Pero en la mañana voy a seguir dando las clases yo sola porque el profesor Carlos no puede en la mañana. Entonces en la mañana solamente doy la clase yo. Igual si igual la idea es que ustedes no vayan a mediodía porque igual el salón pues está muy lleno, entonces por eso pusieron este otro horario. Entonces les va a tocar conmigo solitos. Listo. Muchachos, ¿está claro entonces lo de la función cuadrática? Entonces por aquí voy a darles lo de las funciones inyectivas. Porque se me perdió. Ya dominio, funciones, pares, funciones. Compuesta, inversa, traslación. Se me perdió. ¿Será para montar a la plataforma? Sí, yo las monto a la plataforma. Función inyectiva. Entonces, ¿cuál es la definición formal de una función inyectiva? Entonces dice, si para cada valor de su rango le corresponde exactamente un solo elemento en su dominio. Es decir, si yo tengo que la imagen de un x1 y un x2 es igual, entonces ese x1 y ese x2 tienen que ser el mismo valor. Y el criterio de la recta horizontal es simplemente que si toda recta horizontal corta la gráfica de la función en un solo punto, entonces la función es inyectiva. Vamos a mirar para una función, bueno, más dicho, vamos a tomar dos funciones y vamos a ver
qué es lo que nos está diciendo ese primer criterio de ahí. ¿Ya copiaron? Igual yo les voy a montar eso en la plataforma, muchachos. Entonces la idea es que avancemos. Listo. Vamos a hacer un ejemplito. Entonces a mí me dicen, listo, vamos a mirar si esas dos funciones o cuál de las dos es inyectiva y cuál no, ¿cierto? Entonces a mí me dicen, bueno, entonces me dicen si f de x1 igual a f de x2. Con eso es lo que yo empiezo. ¿A qué tengo que llegar? Tengo que llegar a que x1 tiene que ser igual a x2. Para se está viendo casi, está viendo con mucho megapincel. ¿Está muy mala la señal o qué? Sí, como pincelada, ya está bien. Listo. Entonces, vamos a suponer que f de x1 es igual a f de x2 en esta función. ¿Qué va a significar esto? Que 2x1 más 1 es igual a 2x2 más 1. Mire que lo que estoy haciendo es evaluar en el punto x2 y aquí estoy evaluando la función en el punto x1. ¿Listo? Y vamos a ver que x1 es igual a x2. Entonces aquí me queda 2x1 es igual a 2x2 más 1 menos 1. Me queda que x1 es igual a x2. ¿Sí ven lo que hice? Simplemente dividí por 2. ¿Qué significa eso? Que f de x es inyectiva. Partí del hecho de que si un f de x1 es igual a un f de x2 y llegué a que esos puntos tenían que ser iguales para que se cumpliera esta igualdad. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con g de x. Ay, perdón, porque es que está viendo más maluco. No se ve nada de lo que hizo. ¿Cómo? No les escuché, muchachos. ¿Me repiten, por favor? Profe, Hola. entonces podemos decir que todas las parábolas abiertas hacia arriba o hacia abajo son inyectivas. No, esas no son inyectivas. Esta es una línea recta. La línea recta sí es inyectiva. ¿Por qué? Yo asumo que si en algún valor las funciones toman el mismo valor arriba en y, esos puntos tienen que ser iguales. Ahora vamos a ver qué pasa con las parábolas. Miren que esta sí es una cuadrática. Esta es una función lineal, que es una línea recta. Ahora vamos a mirar qué pasa con las cuadráticas. Entonces vamos a suponer exactamente lo mismo. Entonces vamos a suponer que g de x1 igual a un g de x2, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacemos? Evaluar en cada uno de esos puntos. Entonces por este lado tenemos que x1 al cuadrado menos 1 tiene que ser igual a x2 cuadrado menos 1. Aquí obtenemos a que x1 cuadrado igual a x2 cuadrado. Pero en este caso, por ejemplo, si tomamos menos 1 y 1, ¿esto es igual o no? Menos 1 al cuadrado es igual a 1 al cuadrado. Hola.
sí. Miren que en este caso 1 es diferente de menos 1. O sea, yo no estoy llegando a que x1 tiene que ser igual a x2 siempre, sino que aquí encontré un par de números diferentes que me cumplen la condición. ¿Qué significa esto? Que esta función no es inyectiva. ¿Listo? ¿Por qué? Porque encontré un par de puntos que no cumplen la condición. Si siempre yo tengo que tener que los puntos son iguales, dada que las imágenes son iguales, entonces la función es inyectiva. Pero si yo encuentro al menos un par de puntos donde las imágenes sean iguales y los puntos sean diferentes, entonces la función no es inyectiva. Igual gráficamente ya lo vimos, cuando yo grafico la función cuadrática y paso la línea horizontal, veo que eso lo cortan 2 puntos, entonces la función no es inyectiva. ¿Listo? Profe, Hola. ¿Qué hay? O sea, yo le hago una pregunta. ¿Todo número negativo elevado al cuadrado Todo número elevado al cuadrado da positivo. Sí. entonces tiene que ser igual? No, miren que yo aquí estoy diciendo 1 es diferente de menos 1 para decir que cuando yo tomo el punto aquí en la imagen, miren que yo, ¿qué supuse? Que g de x1 era igual a g de x2, ¿cierto? Y llegué a que tengo que tener la opción de que x1 al cuadrado igual a x2 cuadrado. ¿Qué hice? Tomé el punto 1 y el punto menos 1. Cuando yo lo reemplazo dentro de esta ecuación, o sea, tomé x1 igual a 1 y x2 igual a menos 1. Cuando lo reemplazo dentro de esta ecuación, me queda que menos 1 al cuadrado es igual a 1 al cuadrado, ¿cierto? 1 es igual a 1. Pero estos dos valores son distintos. O sea, yo no llegué a esta condición que llegué acá. Entonces, por eso digo que la función no es inyectiva. ¿Por qué? Porque yo ya sé que 1 es diferente de menos 1. Sin embargo, cuando aplico la función, obtengo el mismo valor dentro de la función. ¿Listo? Para valores distintos, obtengo el mismo valor arriba en y. Pero yo no estoy diciendo que menos 1 al cuadrado sea igual a menos 1. profe, ¿Qué hay? profe, ¿cuándo es sobreyectiva? La función es sobreyectiva. Bueno, en realidad yo siempre puedo definir funciones sobreyectivas. La función es sobreyectiva cuando yo estoy tomando todo el codominio. O sea, por ejemplo, voy a tomar esa misma función, me sirve. Por ejemplo, la función 2x más 1. ¿Cuál es el dominio de esa función? Todos los reales. Todos los reales, ¿cierto? Para esta función, ¿cuáles valores estoy obteniendo en y? O sea, ¿cuál es el rango de esta función? ¿Cuál es el rango de esa función? Todos los reales. Todos los reales también, ¿cierto? Y esta función, ¿cuál es el dominio de esta función? El dominio de esta función son todos los reales. ¿Y cuál es el rango? Todos los reales. Todos los reales. Yo puedo obtener ahí el menos 4.
Yo dentro de esta función puedo obtener el menos 4. ¿Hay algún x que me dé el valor de menos 4 dentro de la función? De menos 1 hacia arriba, profe. De menos 1 hacia arriba. Entonces miren algo. El dominio de esta función, si yo miro, esta función f de x, yo puedo decir que esa es una función que va de los reales en los reales, ¿cierto? A cada valor acá lo manda en 2x más 1. Y ya sé que el rango de esta función son todos los reales. Cuando el rango de la función es todo este conjunto de llegada, yo digo que la función es sobreyectiva. Si yo hago lo mismo dentro de esta función, yo voy a tomar esta función g de x, la voy a definir de los reales en los reales también, ¿cierto? Voy a tomar un x y lo voy a mandar a un x2 menos 1, ¿cierto? Este r se llama ¿quién? Entonces ya sé, dominio de f es los reales. ¿Quién es el codominio? El codominio son los reales. Recuerden que el codominio es el conjunto de llegada. En principio a mí no me importa a dónde me está llegando las imágenes. Pero ¿quién es el rango? ¿Quién fue que dijimos que era el rango? De menos 1 al infinito. Entonces, desde menos 1 abierto hasta más infinito. Miren que este conjunto de acá es diferente de este, ¿o no? Profe, menos 1 abierto o cerrado. Cerrado, porque yo estoy obteniendo el menos 1. Mira que cuando x vale 0, aquí obtengo el menos 1. Entonces es menos 1 cerrado. Entonces, si ven, en este caso, el rango es diferente del dominio, del codominio, perdón. Entonces, esta función definida así no es sobreyectiva. ¿Cómo? Pero en general yo la puedo volver sobreyectiva. ¿Cómo? Simplemente defino la función sobre el rango. Entonces, si yo defino esta función así, h de x la voy a definir ¿de dónde? Voy a salir de los reales y voy a llegar al intervalo menos 1 más infinito, que voy a coger a cualquier real y lo mando a x2 menos 1. Esta función así definida, esta sí es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque este conjunto que hay acá de llegada es todo el rango de la función, ¿sí? Entonces eso depende de cómo defina yo la función. Entonces la sobreyectividad, digamos que no la vamos a manejar, pues como no es un concepto como muy importante. ¿Cómo? Sí, gracias. Listo. ¿Qué seguimos? Seguimos entonces con clases de funciones. Entonces vamos ahí, función cuadrática, ya vimos la función lineal y la función cuadrática. ¿Quién sigue? Las ramas de la parábola. ¿Cuál es la ecuación de una parábola? Que se abra en el eje Y. ¿Qué pasa si yo tomo? Miren, la parábola está dada por la ecuación y igual a x al cuadrado. ¿Qué pasa si yo hago lo contrario? Si yo voy a decir, bueno, yo no voy a tomar y igual a x al cuadrado, sino que voy a tomar a x igual a y al cuadrado. ¿Qué voy a hacer? Voy a dibujar esa misma parábola, pero en el eje contrario. O sea, ya no voy a tomar al eje y primero, sino que voy a tomar al eje x. ¿Cómo me va a quedar la gráfica? La gráfica me va a quedar al contrario, que es lo que estamos viendo ahí. Eso es una parábola que se abre sobre el eje X. Si ustedes trazan una línea vertical sobre una parábola de esas, voy a hacer el ejemplo y ahorita copian. Aquí tenemos x igual a y al cuadrado. Vamos a hacer lo mismo que hacíamos con las funciones normales.
Entonces, aquí ya no le voy a dar valores a X, sino que le voy a dar valores a ¿quién? A Y. Entonces, si Y vale 0, si Y es igual a 0, ¿cuánto me vale X? Voy a reemplazar a Y por 0. ¿Cuánto vale X? 0. Si Y vale 1, ¿cuánto vale X? Vale 1 también. Si Y vale 2, ¿cuánto vale X? ¿Vale? 4. Pero entonces cuando yo vengo y voy a graficar eso, entonces recuerden que esto es X y esto es Y, ¿cierto? Entonces yo digo, cuando Y vale 0, X vale 0. Cuando Y vale 1, ¿cuánto vale X? Vale 1 también. Cuando Y vale menos 1, ¿cuánto vale X? ¿Vale? 1. Entonces, tomo el valor de Y igual a menos 1. ¿Y cuánto vale X? Menos 1. Si vale menos 2, aquí obtengo que vale 4. Y así lo mismo para acá para arriba. Miren que la gráfica de la función me va quedando la misma parábola, pero abierta ¿hacia dónde? Abierta en el eje X. En este caso, si yo aplico el criterio para determinar si esto es una función, ¿esto es o no una función en X? No, porque si yo trazo una línea vertical, aquí obtengo 2 puntos de corte. Entonces, no es una función. ¿En quién? En X. Por lo menos en X no es una función, ¿cierto? Pero resulta que si yo solamente tomo la partecita de arriba, si me quedo solo con una de las partes, o con la de arriba, o con la de abajo, cuando trazo la línea vertical, eso ya sí me representa una función. Cada una de esas partecitas se va a llamar las ramas de la parábola. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es despejar a Y de acá. Cuando despejamos a Y, ¿quién me da? ¿Y igual a quién? Despejen Y de acá esta ecuación. ¿Cuánto me da? A raíz cuadrada Más o menos la raíz cuadrada de X. Recuerden que cuando yo saco raíz cuadrada, siempre tengo que tener en cuenta el lado negativo y el lado positivo. Esta ramita de acá es la función Y igual a raíz de X positivo, y esta de acá es la función Y igual a menos raíz de X. Y cada una de ellas por separado representan una función, a pesar de que esta de acá no me está representando una función en X. Pero si yo despejo a Y de esas, cada una de ellas por separado sí me va a representar una función. Eso es lo que llamamos las ramas de la circunferencia, que es lo que tenemos ahí. Entonces, es una función que está definida en ¿quién? De los reales positivos y unido el 0 en los reales. Y es raíz de X y menos raíz de X. Esas dos funciones salen de esta otra ecuación que vimos ahí. ¿Listo? ¿Se entiende eso? Simplemente dada esa ecuación, puedo obtener dos funciones que se llaman como las ramas de la circunferencia. Igual estas funciones las graficamos exactamente igual. ¿Qué hacemos? Para cada valor de X tomamos un valor de Y. ¿Cuál sería el dominio de la función? Pues ya vimos cuál es el dominio de una función con una raíz. ¿Cuál es la condición que necesitamos ahí? Que X sea ¿cómo? Positivo. Por eso es que la función la estamos definiendo de R más unido el 0. Ese sería el dominio de la función.
Esa función sería una función sobreyectiva. Así definida como está ahí. Mire que me la están definiendo en todos los reales. Es una función sobreyectiva. Cuando yo pongo un valor de x, estoy obteniendo todos los reales. Por ejemplo, yo puedo obtener el menos 4. ¿Existe algún valor de x para el cual a mí eso me dé menos 4? Cuando lo reemplazo dentro de esa función. Por dicho, se los voy a poner así. Sí. Pero esta ecuación, menos 4 igual a raíz de x, ¿tiene solución? Los reales no. No existe ningún valor real de x que me cumpla esta condición. Entonces, esa función que tenemos ahí así definida no es una función sobreyectiva. ¿De dónde en dónde la debería definir para que me dé sobreyectiva? En vez de los reales, ¿poner a quién? A los reales positivos. Positivo. Exacto, para que me dé sobreyectiva. ¿Listo? Entonces, la circunferencia, que ya también les había hablado, que eso no me representaba una función. Entonces, la gráfica de una circunferencia de radio R es la que tenemos ahí. Miren que si yo trazo también una línea vertical por cualquier cuadrante, voy a obtener que eso me corta 2 puntos de la circunferencia. ¿Qué es lo que hago? Entonces lo que hago es hacer lo mismo que hicimos con la parábola. Me voy a quedar solo con la parte de arriba o solo con la parte de abajo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a despejar a y de la ecuación x2 más y2 igual a r2. ¿Qué ecuación me queda? Despejen a y de ahí. Despejen y de esa ecuación que hay arriba. ¿Cuánto les da? Ya despejaron a y. ¿Cuánto les da y despejado de esa ecuación de allá? Nada, se les olvidó despejar. Pero recuerden que cuando saco raíz tengo que tener en cuenta que los signos, siempre que yo saco raíz, tengo que tener en cuenta la parte positiva y la parte negativa. Entonces ahí, si yo tengo la circunferencia de radio R, esta parte de arriba, si me quedo solo con la partecita de arriba, esta de arribita, es ¿quién? La raíz cuadrada, y igual a la raíz cuadrada de R2 menos x2, y esa es una función. Y si me quedo solo con la parte de abajo, es y igual a la raíz cuadrada de r2 menos x2, pero negativo. ¿Listo? Entonces la parte de abajo es la parte negativa de esta raíz y la parte de arriba la parte positiva. ¿Listo? Es exactamente igual prácticamente que el anterior. Hola. Imagínate lo que saca raíz cuadrada al lado y lado, que sería arriba y igual, y abajo es menos y igual. Sí, lo que pasa es que yo me quedo solo con la parte de arriba. Miren, si yo dentro de esta ecuación, cuando yo miro qué es lo que me está representando esto, cuando despejo a y, yo miro que estos valores que están acá encima están determinados ¿por cuál? Por esta ecuación. Y esos valores que están por acá por debajo están determinados por esta otra ecuación. Por ejemplo, cuando x es igual a 1,
aquí dentro de esta ecuación, vamos a suponer que R es igual a 4. ¿Listo? Entonces tengo esta ecuación acá. Voy a tener la ecuación x2 más y2 igual a, vamos a poner r cuadrado igual a 4. Listo. ¿Qué pasa si x es igual a 1? Vamos a reemplazar por x igual a 1 dentro de esta ecuación. Entonces, ¿cómo me queda la ecuación? 1 cuadrado más y cuadrado igual a 4. Y vamos a despejar y. Me queda y cuadrado igual a ¿cuánto? 3. Igual a 3. Y si despejo a y, me queda más o menos raíz de 3, ¿cierto? Miren que cuando yo miro dentro de esta gráfica, cuando tomo x igual a 1, vamos a suponer que esto es x igual a 1, si yo proyecto en y, aquí tengo un valor y acá abajo tengo un valor. Para el caso que estamos dando, entonces esto sería raíz de 3 y esto de acá abajo sería menos raíz de 3. O sea, para el mismo valor de x tengo dos valores. Pero como ya vimos que eso no me representa una función, entonces ¿qué es lo que yo hago? Partir eso en dos funciones diferentes. ¿Cuál? Esta función de acá arriba, que es esta, y esta función de acá abajo, que es esta otra. ¿Por qué? Porque esto de esta forma no me representa una función. Entonces lo que hago es partirla. ¿Para qué? Para poder determinar una función. Recuerden que esto me está indicando que no cumple la condición más importante de función, que es para cada valor en x existe una sola imagen en y. ¿Sí? ¿Se entendió qué es lo que está pasando ahí? ¿O no? Listo. Que sigamos. Listo. Entonces las ramas de la circunferencia ya. Vemos qué es lo que está pasando. Simplemente despejamos y hallamos dos funciones de esa ecuación. Ahí están las ramas de la circunferencia. El dominio es menos r, r. ¿Por qué? Porque el dominio es menos r, r. ¿Cómo? Eso, porque recuerden que ahora rato cuando estábamos hallando el dominio de la función, que era lo que decíamos. Entonces yo digo, el dominio, voy a llamar f de x. El dominio de esa función f es ¿quién? Todos los valores de x que cumplen ¿qué condición? Que r cuadrado menos x cuadrado sea mayor o igual que 0. Entonces resolvemos esta desigualdad. R cuadrado menos x cuadrado mayor o igual que 0. Factorizo. Esto me queda r menos x por r más x mayor o igual que 0. ¿Cuál es la solución de esto? Si pudiera ver, quiera que esté ahí. Se está viendo muy mal. Sí, profe. Queremos entonces un momentico. Si se aclara la imagen. Listo, profe. Listo, entonces miren que lo que estamos haciendo, simplemente vamos a hallar el dominio de esa función.
El dominio de esa función son ¿qué? Todos los valores que me hagan positiva esa raíz que tenemos allá. Entonces eso se reduce a solucionar la desigualdad que tenemos ahí, que es r menos x por r más x mayor o igual que 0. Entonces hacemos lo mismo que siempre hemos hecho. Entonces aquí tenemos el 0, por aquí tenemos r menos x, por acá tenemos r más x y por aquí la multiplicación de r menos x por r más x. ¿Listo? ¿Dónde se hace 0 esta cosa? ¿Para qué valores de x? ¿Para qué valor de x? R menos x es 0. En R. Entonces, por aquí busco el valor de R. ¿Y qué pasa a la derecha de R? ¿Eso es positivo o es negativo? Miren este signo que hay acá. Esto es un signo negativo. Entonces, a la derecha es negativo y hacia la izquierda es positivo. Recuerden tener mucho cuidado cuando ese menos está al frente de la x. ¿Y este dónde se hace 0? Este otro se hace 0 en menos r. Y aquí sí es normal. A la derecha es positivo. Y hacia la izquierda negativo. ¿Y qué pasa con la multiplicación de los signos? Más por menos, menos. Aquí me da positivo y aquí me da negativo. ¿Cuál es el intervalo solución? Solo el intervalo menos r, r. Entonces, ¿a qué se reduce hallar el dominio de funciones que tengan raíces? A saber solucionar desigualdades. El intervalo menos r, r abierto, porque eso puede ser 0. Te queda fácil que conseguís un ADN. Listo, ya no favor también que queda fácil. Se me olvidó acá uno de los La chaqueta. Oh, qué frío. Gracias, amable. Listo. Listo por todo el río. ¿Ustedes por qué me cuelgan, muchachos? Profe, ¿cómo le ocurre? Tienen mucho sueño. No me cuelguen. Yo sé que ustedes tienen muchas ganas de irse, pero tampoco para que me cuelguen. Listo, muchachos. ¿Entienden entonces qué es lo que hicimos ahí? Simplemente hallar el dominio de la función. Entonces, sigamos. A ver hasta dónde llegamos hoy. Esto, ramas de la circunferencia, ramas de la elipse. Entonces, la ecuación de la elipse es esa que tenemos ahí. X2 sobre A2 más Y2 sobre B2 igual a 1. Y la ecuación y la gráfica es esa que vemos arriba. Eso tampoco me representa una función. Miren que si trazamos rectas perpendiculares al eje X, corta la gráfica en 2 puntos, o sea que eso no es una función. ¿Qué es lo que hacemos? Exactamente lo mismo que hicimos con las otras ecuaciones. ¿Despejar a quién? ¿A quién despejamos? Vamos a despejar a Y. Listo, entonces empiecen a despejar a ver cuánto les da esto.
Entonces vamos a despejar de ahí. ¿Qué hacemos para despejar? ¿Qué hacemos para despejar de esa ecuación? Entonces primero solucionamos esta suma. Esto me queda B2 por X2 más A2 por Y2 sobre ¿quién? Igual a 1. ¿Sí o no? Ahora vamos, miren que el que queremos despejar es a Y. Entonces me queda A2 por Y2 es igual a A2B2 menos ¿quién? B2 por X2. Y despejamos a Y2. ¿Cómo me queda eso? Sobre A2. Me queda B2. Bueno, vamos a sacar factor común B de acá. Saquemos factor común B de este. ¿Cómo me queda? B a la 2 entre paréntesis a la 2 menos X a la 2. Listo. Y aquí divido por quién? Por A2. Por A a la 2. ¿Cierto? Y ahora lo que hacemos es sacar ¿quién? Raíz cuadrada. Para poder despejar a quién? A Y, que es el que queremos. Entonces me queda Y es igual a más o menos la raíz cuadrada de B a la 2 sobre A a la 2 por A a la 2 menos X2. Entonces miren que esto tiene raíz cuadrada, o sea que esto lo puedo sacar dentro de la raíz, ¿cierto? Esto es un producto, la raíz reparte, entonces me queda B sobre A por la raíz cuadrada de A a la 2 menos X a la 2. Y eso es simplemente lo que hacemos ahí, despejar a Y. ¿Cómo hallamos el dominio de esa función? Igual que hallamos el dominio de las ramas de la circunferencia. ¿Cuál es la condición que debo tener para estas raíces? Que A a la 2 menos X a la 2 sea mayor que 0 y soluciono la desigualdad. Y ahí llego a que el dominio de la función es el intervalo menos A, A, que es el intervalo que me dan ahí. Entonces, ¿cómo llegamos a eso? Simplemente resolvemos la desigualdad. A cuadrado menos X cuadrado mayor que 0. Está acá. ¿Listo? Seguimos. Es una función polinómica. Todos conocemos los polinomios, ¿cierto? Toda la vida hemos trabajado con polinomios, ¿o no? Entonces, una función polinómica es simplemente una expresión de esta forma. Está definida para todos los reales. ¿Por qué? Porque no tengo ninguna restricción para poner dentro de esa función. Estas funciones polinómicas tienen muchas propiedades. Más adelante vamos a ver el concepto de continuidad, que los que están repitiendo ya tienen, digamos, medio claro ese concepto. Y vamos a ver que esas funciones tienen muchas propiedades.
Entonces, un ejemplo de función polinómica, esta función, ¿cierto? Esa es un polinomio de grado ¿cuánto? De grado 5, ¿cierto? ¿Cuánto vale f de 3? O sea, la función evaluada en 3, ¿cuánto vale? Entonces recuerden que lo que hacemos con indicar aquí adentro, estamos diciendo, voy a reemplazar la x por ¿qué valor? Por 3. Entonces me queda 3 a la 5 más 3 por 3 a la 2 menos 8. ¿Cuánto da eso? 240. ¿Qué? No. 243. 243. Yo les voy a creer, porque no sé cuánto da. Listo. F de 0, reemplazar por x en 0. No se les olviden qué es lo que se evalúa la función. Hola. 243 da, pero el 3 elevado a la 5. Ah, entonces esto da más 18, ¿cierto? Menos 8. Entonces ustedes hacen la operación. ¿Cuánto da f de 1? 27. Ay, sí. Es que 18 lo multipliqué por 2. 27, sí señor. ¿Cuánto da f de 1? Eso da 1 más 3. Esto da menos 4. Entonces es lo mismo, simplemente ¿qué hacemos para evaluar la función? Para evaluar la función lo que hacemos es reemplazar x por cualquier valor real, mirar qué vale, y para la gráfica de la función hacemos lo mismo que cuando estábamos graficando funciones lineales o cuadráticas. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente empezamos a dar valores, tomamos el plano cartesiano y para cada valor de x tomamos el respectivo valor en y. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si yo les pongo esto así, f de x igual a 2. ¿Cuál será la gráfica de eso? Una línea horizontal. ¿Me quedan dónde? Entonces, si esto es x, esto es y por aquí tengo el valor de 2, f de x igual a 2 está representado por esta línea recta. Y estos se llaman funciones constantes. Listo. No se les olvide. ¿Cuáles son las funciones constantes? Las que para cada valor de x, sin importar quién es el valor de x, va a tomar el mismo valor en y. Por ejemplo, para x igual a 0, yo sé que la función vale 2. Para x igual a 1, vale 2. Para x igual a 2, vale 2. O sea, en todo el eje real, la función está tomando el mismo valor. Pregunto, ¿esta función es inyectiva? No. Hola. ¿Qué hay? ¿Quién me habló? Pues que no. No es una función inyectiva, ¿cierto? Entonces, funciones constantes. Esta es la función lineal, que ya la habíamos estudiado, ¿cierto? Si la función polinómica ya tiene el cuadrático, que es ax a la 2 más bx más c, se llama cuadrática. Y si tiene el término a la 3, esa es una cúbica. ¿Cierto? Y así puedo seguir.
Pues las funciones lineales, perdón, las funciones polinómicas están definidas a partir de ¿qué? Casi la misma forma que tienen los polinomios, que con los polinomios y ya hemos trabajado mucho. Entonces tengo la función constante, la función identidad. Esta función sí se me olvidó. F de x igual a x. ¿Cómo queda la gráfica de la función f de x igual a x? Esta se llama la función identidad, también es muy importante. ¿Cuál es la gráfica de esa función? ¿Se acuerdan? Una línea recta que pasa por el origen. Entonces miren, la función identidad. Ay, me quedó al revés. Bueno, debe pasar por el origen. Entonces es una línea recta que pasa por el origen. Entonces digamos que si este es el valor de 2, este acá también es 2. Si este es el valor de menos 2, por acá esto también es menos 2. O sea, para el valor que tomo en x, el respectivo valor en y es exactamente el mismo. No veo absolutamente nada. ¿Cómo? Ni les oigo ni les escucho, muchachos. Ni veo tampoco qué es lo que hay por allá. Ya son las 8. No tengo reloj. Listo. Entonces nos vemos el jueves. Yo voy a tratar de ponerles, muchachos, estas diapositivas ahorita en la tarde. ¿Para qué? Para que ustedes las lean y la próxima... Hola. Me hace morir de la bomba, no le hace que sean las 8. ¿Qué no importa que sean las 8? No importa que sean las 8. Es simplemente para que ellos hagan esa grafiquita y ya. Listo, muchachos, yo les voy a poner estas diapositivas en la plataforma. Sí, ¿cuál plataforma si ustedes no tienen plataforma? Hola. No. No les entendí. Nos vemos el jueves. Muchachos, ustedes saben que eso se sale de mis manos. Yo quisiera que ustedes estuvieran en la plataforma, pero eso no lo manejo yo. Yo voy a tratar de llamar ahorita de arroba